Bienvenidos a la charla de síndrome antifosfolipídico no criterio. Soy el doctor Gerard Espinosa del Servicio de Enfermedades Autoinmunes del Hospital Clínic de Barcelona y en primer lugar querría agradecer enormemente a los organizadores de este Congreso Colombiano de Reumatología por haberme invitado a participar en él. La verdad es que es un gusto y un placer y una lástima también no estar presente con todos vosotros. Estos son mis conflictos de interés. Y para hablar de síndrome antifosfolipídico no criterio, tendríamos que hablar primero de lo que son los criterios clasificatorios. Estos son los que aún hoy en día están disponibles, digamos. Como sabéis todos vosotros, son unos criterios clínicos que son trombosis y estos tres aspectos de morbilidad obstétrica, junto con los criterios de laboratorio a determinación 2 o más veces separadas 12 semanas de anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y antibeta-2 glicoproteína 1 a títulos moderados altos. Y digo hasta ahora porque estos son la disposición de los nuevos criterios. Creo que en la charla posterior José Gómez Puerta habla precisamente de estos, de manera que no me voy a extender nada en estos, pero sí tenerlos en cuenta en el sentido de que todo lo que voy a decir va a ser basado en los antiguos criterios de clasificación y como veis vosotros, algunas de las manifestaciones que se consideran no criterio, como la filtración cardíaca valvular o la trombocitopenia, se han propuesto su inclusión en estos nuevos criterios clasificatorios de síndrome antifosfolipídico. Bien, cuando hablamos de síndrome antifosfolipídico no criterio, entramos, digamos, en una zona, si me permitís, desconocida, ¿no? Existe poca evidencia, la poca evidencia que hay o la escasa evidencia que hay no es de calidad en el sentido de que no hay estudios, digamos, bien hechos que hayan comparado poblaciones homogéneas de pacientes. Y cuando hablamos de manifestaciones clínicas no criterio, tenéis todas estas. Estas las recogimos en un resumen que hicimos en esta revista española de reciente creación, en la cual veis que las alteraciones van desde la nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos, la sordera neurosensorial, algunas manifestaciones endocrinológicas, manifestaciones neurológicas de diferente índole y las manifestaciones, por ejemplo, hematológicas o dermatológicas. En en rojo os he puesto las prevalencias, las frecuencias descritas en la serie de 1000 pacientes del Europhospholipid Project, que estos 1000 pacientes con síndrome antifosfolipídico seguidos de forma prospectiva. Al inicio y durante la evolución veis que algunas de estas manifestaciones que se consideran en principio no criterios sí que son muy frecuentes, como por ejemplo la trombocitopenia, hasta en casi una tercera parte de los casos, la anemia hemolítica autoinmune un 10%, la libido reticularis un 24% o por ejemplo la migraña un 20%. Sí que es verdad que algunas de estas son muy inespecíficas y la relación con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos es como mínimo dudosa. Otras manifestaciones son claramente muy poco frecuentes, como por ejemplo la nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos, alrededor del 3%, o la afectación valvular cardíaca, también en una prevalencia de alrededor del 3%. ¿Cómo se llaman o cómo clasificamos a estos pacientes que no cumplen estos criterios clasificatorios? Bueno, pues a lo largo de la evolución se han denominado como síndrome antifosfolipídico no criterio, antifosfolipídico equívoco, preantifosfolipídico, posible o probable, seronegativos, incompletos y un concepto, digamos, que sí que se ha establecido últimamente, que es esta morbilidad obstétrica relacionada con los anticuerpos antifosfolipídicos. Bien, un poquito para poner, si me permitís, orden a toda esta nomenclatura. En el año 2020 publicamos esta revisión en Autoimmunity Reviews. El primer autor es Gilberto Pires da Rosa, un compañero de Portugal, de Porto, que ha basado precisamente su tesis doctoral en este tipo de investigaciones. En esta revisión lo que hacíamos era recoger un poquito todas las características de los pacientes incluidos en todos estos estudios de síndrome antifosfolipídico no criterio e intentar definir algunas manifestaciones y algunos subgrupos. Dentro de esta revisión lo que revisábamos era precisamente las manifestaciones clínicas no criterio y en base a toda una serie de estudios que se habían publicado hasta el momento definíamos lo que serían las manifestaciones no obstétricas en mayor y menor, dependiendo un poquito de alguna manera la frecuencia con la cual aparecen en síndrome antifosfolipídico, en pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos y por tanto la probabilidad de que están relacionadas con estos anticuerpos antifosfolipídicos y así dentro de estas manifestaciones mayores tendríamos la nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos, la corea, la vasculopatía libedoide, la trombocitopenia, todas ellas recordar con frecuencias relativamente altas, la hemorragia suprarrenal o la libido reticularis. Las menores son aquellas en las cuales, digamos, la relación con
con anticuerpos antifosfolipídicos sería muy poco frecuente y por tanto esta relación sería más o menos dudosa. La amaurosis fugax, las lesiones en sustancia blanca, la isquemia, necrosis a nivel de los huesos, la pseudoesclerosis múltiple o la migraña o anemia hemolítica o la hipertensión pulmonar. Y luego tendríamos las manifestaciones obstétricas a partir sobre todo de los estudios del doctor Alijotas, el compañero de aquí de Barcelona del Hospital Vall-d'Hebron, que ha trabajado mucho y que de hecho es el coordinador del grupo del urofosfolípido obstétrico, que serían todas aquellas manifestaciones obstétricas que no cumplirían criterios, digamos, de clasificación. El retraso de crecimiento tardío a partir de la semana 34, la preeclampsia tardía, también a partir de la semana 34, el hematoma placentario, el parto prematuro entre las semanas 34 y 37, la preeclampsia puerperal y las 2 o más fallos de implantación no explicadas o los abortos espontáneos, en este caso 2 abortos espontáneos por debajo de las 10 semanas o antes de las 10 semanas de gestación. Como os comentaba, en esta revisión intentábamos poner un poquito de orden, de manera que antes de hablar de criterio o de síndrome antifosfolipídico no criterio, intentar encuadrar a estos pacientes en estos 4 grupos. Por una parte tendríamos los llamados pacientes seronegativos, que serían aquellos que tienen manifestaciones clínicas de síndrome antifosfolipídico, más alguna de esta manifestación no criterio, junto con anticuerpos antifosfolipídicos persistentemente negativos y en las cuales han excluido otras trombofilias. Los pacientes con manifestaciones clínicas no criterio serían pacientes con precisamente manifestaciones clínicas no criterio, pero con algún anticuerpo antifosfolipídico que sí cumpliría criterios de laboratorio. Los pacientes que denominábamos con síndrome antifosfolipídico de laboratorio incompleto continuarían cumpliendo manifestaciones clínicas incluidas en los criterios con 2 o más determinaciones de cardiolipina o antibeta 2 a título bajo, es decir, que no llegarían a este título moderado alto de los criterios clasificatorios. Y finalmente, aquellos pacientes con criterios con no criterio, de laboratorio serían nuevamente pacientes con manifestaciones clínicas con anticuerpos antifosfolipídico criterio negativos o de bajo título y además con un anticuerpo antifosfolipídico positivo no criterio. Creemos que con esta clasificación, intentando a partir de aquí colocar a cada paciente en su lugar correspondiente, podríamos obtener en el futuro una información mucho más detallada de cada uno de estos grupos de pacientes. De hecho, y junto con Gilberto, el siguiente estudio fue la comparación precisamente de pacientes con síndrome antifosfolipídico definido con aquellos que tenían síndrome antifosfolipídico no criterio. Y es de hecho una revisión sistemática de la literatura. En esta revisión sistemática de la literatura se identificaron a partir de más de 6.900 referencias, finalmente 16 estudios que englobaban casi 3.800 pacientes. Y estos son los estudios, todos ellos o prácticamente todos ellos retrospectivos, con un número de pacientes, es verdad, bajo, excepto algún estudio, por ejemplo, el que he comentado antes del doctor Alijotas, que es el neurofosfolípido obstétrico, con más de 1.000 pacientes con síndrome antifosfolipídico definido y 640 con no criterio. Y los diferentes grupos, los seronegativos, los que no cumplían manifestaciones clínicas criterio, aquellos SAF incompletos, los que no tenían antifosfolipídicos, manifestaciones criterio de laboratorio y aquellos que solo tenían una única determinación positiva de anticuerpos antifosfolipídicos. En definitiva, síndrome antifosfolipídico definido, más de 2.100 pacientes, síndrome antifosfolipídico no criterio, en global, más de 1.500 pacientes. Y estos son los principales resultados. Arriba del todo, que lo señalo, tenéis los diferentes estudios, los diferentes grupos en los diferentes estudios y los diferentes outcomes, la trombosis vascular, trombosa venosa y arterial, la trombosis recurrente, la movilidad obstétrica con las diferentes morbilidades obstétricas, la frecuencia de tratamiento en el trombótico y en el obstétrico y básicamente las pregnancy outcomes, porque básicamente en el tratamiento en el trombótico prácticamente no existe ningún estudio que haya valorado la recurrencia trombótica. Lo primero que llama la atención es que la mayoría de los estudios están en gris, es decir, que no hay estudios que hayan avalado, digamos, las diferentes outcomes, las diferentes variables específicas. La mayoría de los resultados están en amarillo. Esto quiere decir que estos resultados no había diferencias entre los pacientes con síndrome antifosfolipídico no criterio versus síndrome antifosfolipídico definido.
Los pocos estudios que hay en verde serían aquellos en los cuales la variable sería más frecuente en pacientes con síndrome antifosfolipídico definido, y las variables rojas o los puntos rojos o los estudios en rojo serían aquellos en los cuales la variable, el outcome, sería más frecuente en síndrome antifosfolipídico no criterio. En general, en cuanto a la frecuencia de tratamiento, tanto para el trombótico como para el obstétrico, no habría diferencias. Como he comentado, para el trombótico la verdad es que solo hay un estudio que lo haya valorado, mientras que para el trombótico la mayoría de los estudios, 9 en este caso, no hay diferencias, y solo en un estudio los pacientes con síndrome antifosfolipídico definido estaban más tratados. Si hablamos precisamente de este síndrome antifosfolipídico obstétrico no criterio, ¿qué dicen las recomendaciones? Bueno, existen las recomendaciones del EULAR, que en este caso lo que dicen es que los pacientes con síndrome antifosfolipídico no criterio, como la presencia de 2 abortos recurrentes antes de la 10 semanas de gestación o un parto por encima de las 34 semanas de gestación debido a una preeclampsia, digamos, tardía, el tratamiento puede ser o bien con dosis bajas de aspirina sola o en combinación con aspirina. Pero fijaros, el nivel de evidencia es 4 y el grado de recomendación es opinión de expertos. Un poquito en base a también los resultados que nosotros hemos obtenido y que antes os he presentado en la revisión sistemática de la literatura. De hecho, el estudio, digamos, con más número de pacientes es este, es el estudio comparativo entre síndrome antifosfolipídico obstétrico y el obstétrico no criterio. En este caso, 1000 pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico y 640 con obstétrico no criterio. Estos son los resultados. En cuanto a la prevalencia de tratamientos, los porcentajes son bastante similares. Quizás en el no criterio existe más uso de aspirina sola, y de aspirina sola, sobre todo a nivel preconcepcional, pero fijaros, en el resto de las combinaciones, heparina sola, heparina preconcepcional o heparina más aspirina, la verdad es que los porcentajes son similares. Dicho de otra manera, en práctica clínica diaria, los médicos que nos enfrentamos, entre comillas, a mujeres con síndrome antifosfolipídico no criterio o la morbilidad obstétrica asociada a anticuerpos antifosfolipídicos, se suelen tratar de la misma manera que mujeres con síndrome antifosfolipídico obstétrico definido. Y de hecho, en cuanto a las variables de los outcomes más importantes, recién nacidos vivos, entre uno y otro grupo el porcentaje veis que es muy similar, y cuando estos recién nacidos vivos es en base al tratamiento recomendado, básicamente aspirina más heparina, nuevamente los porcentajes superan el 85% los dos y son similares. Estos resultados se han luego validado en otros estudios más o menos de las mismas características, la mayoría de ellos retrospectivos. Este estudio viene a decir más o menos lo mismo, que es el outcome de pacientes con síndrome antifosfolipídico obstétrico que cumplen criterios con y sin tratamientos, y los porcentajes, veis, que son muy similares a aquellas pacientes con síndrome antifosfolipídico no criterio. A la derecha os pongo una gráfica del estudio europeo, en este caso un registro multicéntrico también de pacientes con síndrome antifosfolipídico seronegativo respecto a pacientes con síndrome antifosfolipídico, digamos, criterio, 187 y 285 mujeres respectivamente, teniendo en cuenta que los seronegativos se definían como pacientes con criterios clínicos obstétricos, con anticuerpos antifosfolipídicos negativos y en este caso al menos un anticuerpo antifosfolipídico no criterio positivo. Y veis que las semanas de gestación a la cual se daba luz eran prácticamente similares en cuanto a porcentajes en cada semana de gestación en las dos poblaciones. Un punto importante a tener en cuenta en cuanto a estas manifestaciones no criterio, más allá de si existen o no existen, si son más o menos frecuentes, es qué impacto tienen estas manifestaciones no criterio en pacientes que tienen un síndrome antifosfolipídico primario. ¿Hace que sean de alguna manera diferentes? ¿Estos pacientes tienen peor pronóstico en cuanto a recurrencias? Bueno, este es un estudio multicéntrico francés que lo que hace precisamente es esto, es decir, coger un grupo de pacientes con síndrome antifosfolipídico primario, en este caso 177, los siguen desde 2012 hasta 2019 y ven en qué porcentaje de pacientes presentan al menos una de estas manifestaciones no criterio. Y en global son 43, lo que representa un cuarto de los pacientes, es decir, un 24%. En primer lugar, ¿qué manifestaciones no criterio describieron estos autores? Bueno, la mayoría citopenias autoinmunes, básicamente trombocitopenia,
anemia hemolítica autoinmune o síndrome de Evans. Hasta el 40% de estos 177 pacientes con SAC primario durante estos 7 años de evolución presentaron alguna citopenia autoinmune. La segunda en frecuencia, la endocarditis de Lehmann-Sachs, alrededor de un 11%, 9% nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos, hasta un 28% manifestaciones neurológicas que pueden ser de diferente índole, migraña, meningitis, convulsiones o cuadros múltiple esclerosis-like, y finalmente la libido reticularis hasta un 19% de los casos. Fijaros que muchos de ellos se asociaron a otras manifestaciones. Hubo pacientes con citopenia autoinmune que además tenían nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos o libido reticularis, lo mismo en las otras manifestaciones. Y lo que es quizás importante es el impacto que tienen estas manifestaciones no criterio en el síndrome antifosfolipídico primario. La trombosis arterial fue mucho más frecuente en los pacientes que tenían alguna de estas manifestaciones no criterio, un 56% respecto a un 35%. La preeclampsia también fue más frecuente en este segundo grupo, 14% respecto al 3%, y la triple positividad de los anticuerpos antifosfolipídicos, que está reconocido como un factor de riesgo de mayor recurrencia trombótica o mayor recurrencia obstétrica, un 48% en pacientes con síndrome antifosfolipídico primario no criterio, respecto a un 20% en síndrome antifosfolipídico primario. La recurrencia, tanto trombótica como obstétrica, fue mucho más frecuente también en síndrome antifosfolipídico primario no criterio. Es decir, parecería que el añadir manifestaciones no criterio le da un plus, digamos, de gravedad a los pacientes con síndrome antifosfolipídico primario. Sin embargo, en este estudio, la verdad es que el tiempo hasta el rebrote, hasta la recurrencia, en este caso, o trombótica o obstétrica, no es diferente, como veis en la gráfica, y a la derecha os pongo la tabla del análisis de los factores asociados con esta recurrencia. Ni en el univariable ni en el multivariable las manifestaciones no criterio alcanzaron significación estadística, probablemente por un problema de N de pacientes, de número de pacientes. Nosotros también, junto con Gilberto, hicimos un estudio más o menos similar, ha sido publicado muy recientemente, pero lo que hemos hecho es ver que si la presencia de estas manifestaciones no criterio afecta de forma más grave, de forma negativa, al pronóstico de los pacientes seronegativos, es decir, no pacientes con síndrome antifosfolipídico negativo, sino en aquellos pacientes en que la sospecha de síndrome antifosfolipídico es alto, pero no tienen anticuerpos antifosfolipídicos. En este caso es un estudio multicéntrico de Porto y de Barcelona. Es un estudio retrospectivo de pacientes con trombosis y morbilidad obstétrica entre 2005 y 2020 y definimos los seronegativos como aquellos que tenían manifestaciones clínicas criterio de síndrome antifosfolipídico con anticuerpos negativos y alguna manifestación no criterio. Los single positive serían aquellos con manifestaciones clínicas criterio de síndrome antifosfolipídico y una sola determinación positiva de anticuerpos antifosfolipídicos, y el grupo control serían pacientes con manifestaciones de síndrome antifosfolipídico pero sin manifestaciones no criterio ni anticuerpos antifosfolipídicos. Cuando el estudio fue el de recurrencia trombótica, como podéis ver aquí, la línea roja que representa los pacientes que hemos dicho con seronegativos, se diferencia muy bien de los pacientes con single positive. Es decir, aquellos pacientes seronegativos, a pesar de no tener anticuerpos antifosfolipídicos, pero sí tener una manifestación no criterio, trombosan más que los pacientes que solo tienen una determinación positiva de síndrome antifosfolipídico. Sin embargo, en los single positive no ocurre lo mismo. En pacientes, la línea roja serían el grupo control, la línea azul serían los seronegativos. Y en este caso no existen diferencias en los dos grupos. Por último, querría acabar hablando del síndrome antifosfolipídico seronegativo, el clásico, es decir, qué impacto tienen o qué prevalencia tienen o qué importancia tienen la determinación de anticuerpos antifosfolipídicos no criterios. Esta es una tabla parecida, publicada en Hematológica en el año 2020, que recogía un poquito los principales artículos que habían valorado la determinación de anticuerpos antifosfolipídicos no criterio en pacientes con lo que definían los autores seronegativos respecto a pacientes con síndrome antifosfolipídico
antifosfolipídico definido. Se habían detectado anticuerpos de isotipo IgA, beta-2 y glicoproteína 1, antifosfatidiletanolamina, antipimentina cardiolipina, antifosfatilcinia protombina y antianexina. Y en algunos casos los porcentajes de pacientes eran realmente elevados. Por ejemplo, los isotipos IgA en algún estudio llegaban casi al 38%, los antipimentina cardiolipina hasta el 33%, mientras que los antifosfatilcerina protombina se movían alrededor del 5-10% aproximadamente. De hecho, en este estudio, publicado un poquito más tarde en Rheumatology del 2021, en una serie de 114 pacientes con síndrome antifosfolipídico seronegativo, cuando los anticuerpos antifosfolipídicos se detectaban por técnicas más sensibles de cromatografía en capa líquida, por ejemplo, los anticardiolipina o un ELISA de anticardiolipina pimentina o los antifosfatilcerina protrombina, había un porcentaje muy elevado de pacientes que mantenían positividad o que presentaban positividad en alguna de estas técnicas. Importante esto, ¿por qué? Porque al menos en esta serie esto provocó cambios a nivel del tratamiento o bien de las manifestaciones trombóticas previas o bien de la morbilidad obstétrica previa. Veis, en algunos de las variables eran los anticuerpos solos o bien alguna combinación de ellos. De manera que actualmente probablemente tendríamos alguna cosa similar a este escenario clínico. Por una parte tendríamos manifestaciones clínicas, las actuales incluidas en los criterios vasculares y morbilidad obstétrica, y luego tendríamos que buscar las manifestaciones, podríamos decir, extracriterio, trombocitopenia, manifestaciones cardíacas, neurológicas, renales o lípidos reticulares, aquellas en las cuales con más probabilidad o con más frecuencia podrían aparecer en pacientes con síndrome antifosfolipídico. Ello nos daría lugar a un grado de sospecha de síndrome antifosfolipídico. En estos pacientes, lo primero que deberíamos valorar es la determinación de los anticuerpos antifosfolipídicos criterio, anticoagulante lúpico, anticardiolipina y antibeta-2 glicoproteína 1 de isotipo IgG-IgM. Y en algunos de ellos, si son negativos y esta sospecha es elevada, lo que deberíamos hacer sería detectar los anticuerpos extracriterio, que dependiendo del lugar de trabajo de cada uno podrían ser más o menos. Si ante una sospecha de síndrome antifosfolipídico alguno de los criterios sale positivo y cumple la persistencia, el criterio de persistencia, estaríamos ante un síndrome antifosfolipídico y en este caso lo que deberíamos hacer sería estratificar un poquito el riesgo en base a otros criterios, los riesgos, los factores de riesgo cardiovascular o el AGAPS o el score APL. En pacientes que tienen negativos los anticuerpos antifosfolipídicos criterio y alguno positivo de los no criterio, estaríamos hablando de este SAF seronegativo o intentar incluirlo en alguna de aquellas 4 cajas que hemos dicho al principio y que hemos descrito en la revisión del 2020. Mientras que si ni los criterios ni los anticuerpos antifosfolipídicos no criterios son positivos, probablemente, dependiendo de la manifestación clínica, deberíamos hacer una vigilancia estrecha. Y en principio lo deberíamos dejar como probablemente no síndrome antifosfolipídico. ¿Cuál es mi visión particular del tema en cuanto al tratamiento de estos pacientes? Y esto es absolutamente discutible. Bueno, alguna de estas manifestaciones clínicas no incluidas en los criterios, probablemente yo las trataría con anticoagulación oral, sobre todo aquellas que tienen una base isquémica muy clara, como por ejemplo la amaurosis fugax, el síndrome de Buchiari, el Addison, la afectación suprarrenal, la nefropatía por anticuerpos antifosfolipídicos, sobre todo la microtrombosis glomerular, úlceras a nivel de las piernas, la necrosis medular. Algunas de ellas probablemente quizás las trataría de entrada con aspirina, epilepsia, hipoacusia neurosensorial, algunas manifestaciones neurológicas como la corea o el Guillain-Barré, las manifestaciones hematológicas dejando de lado si necesitan o no tratamiento, digamos, inmunosupresor o antiinflamatorio, o la libido reticularis. Y algunas de ellas, pues la verdad es que yo tendría dudas. Mielitis transversa, manifestaciones cardíacas valvulares, hipertensión pulmonar, o la tromboflebitis o la tromboflebitis superficial, o la trombosis venosa superficial. Algunas manifestaciones directamente, yo en fin, me tendría que pensar bien cómo tratarlas, como por ejemplo una migraña, ataxia cerebral o artralgias o artritis que se han relacionado con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Y en cuanto a las manifestaciones obstétricas, la verdad es que probablemente el tratamiento nos moveríamos en aspirina sola, preconcepcional o aspirina más heparina de bajo peso molecular, profiláctica o incluso en algunos casos quizás
Si existen malos resultados obstétricos previos con la dosis profiláctica, tratarlas con descoagulantes. Dependería un poquito del perfil, digamos, clínico del paciente. Probablemente no sería lo mismo una preeclampsia tardía que haber tenido 2 abortos espontáneos por debajo de las 10 semanas de gestación. Bien, ¿cuáles serían mis conclusiones? En principio, no se conoce con exactitud cuál es la prevalencia de las manifestaciones no criterio de síndrome antifosfolipídico. Se desconoce también el tratamiento de estas manifestaciones no criterio de síndrome antifosfolipídico. Por lo que hemos visto, es probable que estas manifestaciones clínicas no criterio de síndrome antifosfolipídico tengan un impacto pronóstico en pacientes con síndrome antifosfolipídico definido, de manera que hay más prevalencia de triple positividad de anticuerpos antifosfolipídicos y más prevalencia de trombosis arterial o de preeclampsia, como hemos visto en un estudio francés. Tener en cuenta que los nuevos criterios clasificatorios de síndrome antifosfolipídicos incluyen manifestaciones no criterio, y esto puede hacer cambiar un poquito el escenario clínico que hemos dibujado, sobre todo la trombocitopenia y la afectación valvular cardíaca. Y finalmente, la determinación de los anticuerpos antifosfolipídicos no criterio estaría justificada en casos de elevada sospecha de síndrome antifosfolipídico y anticuerpos antifosfolipídico criterio negativos de forma persistente. Muchas gracias por vuestra atención. De nuevo, un placer estar con todos vosotros y quedo a la espera de vuestros comentarios o preguntas. Muchas gracias.